Y estamos aquí en una Abraxas más, una Abraxas internacional. Porque estamos en el Café Escocés Errante. Oye, qué buen lugar. ¿Verdad que sí? Es un barco. Sí, es un barco. Y para el barco, aquí está el capitán. Y bueno, Capi, ¿sabes dónde estamos ubicados? En el centro de la ciudad de Guadalajara. En el corredor Pedro Loza. ¿Ya? ¿Te sabes qué número? No, el 348. 345, cerquita, capitán. Y bueno, casi. Estamos en un programa que cada año me encanta hacer. El año pasado me quedaste debiendo la entrevista. Sí. Te pasaste de lanza, Capi. No viniste. No vine. No viniste, te pasaste de lanza por eso, no viniste. Pero bueno, este programa se va a hacer largo, bien pinche largo, porque no tenemos límite de tiempo. Ah, bueno. ¿Sí? Un aplauso para Marisa, que está con toda, Pero bueno. Es el mero del es el chido, no le digas nada, porque luego nos cierra el changarro y ya donde grabamos, allá afuera. Allá afuera. Manuel Capitán Cianuro, bienvenido a Guadalajara. Bienvenido a las cosas errantes. Y no te digo bienvenido a la FIL porque tienes varios días ahí. Estamos en la FIL de Guadalajara, pero llegamos ya hace varios días dando vueltas por México, ciudad. Estuvimos un par de reuniones, después me fui a Puebla. En Puebla estuve en la universidad. Me entrevistaron en la Universidad de Puebla. Ajá. Y estuvimos presentando el libro que voy a presentar este viernes en la FIL. Pero también conversamos en otra instancia que me invitaron a hablar de letras. Y lo que podemos hacer acá también es hablar de letras, hablar del libro que voy a presentar este viernes a las 21 horas en la FIL, en el Salón de Ilustradores, pero podemos conversar de todo y nada a la vez. De todo y nada a la vez. Lo que nos encanta, Capi, platicar contigo, porque siempre que el Capi está en la casa de Abraxas, es un programa bien sencillo. Le pregunto algo y se va. Como el hilo del mayate, se va. Tona ya no habló y el Capi se aventó el programa por completo. Se va como Julio Iglesias, se va. No, así funciona. Claro. Para la gente que no ubica a Julio Iglesias, híjole, fue el primer padrote del mundo. O sea... Sí, era un gigoló. Sí, no, o sea, yo creo que hay aquí en México hay para regodearse. Está escuchando no. José ayer. Bueno, pero... Y de repente veo que José tiene un tema que es muy bueno. Así nos vamos, Vamos a hablar de todo. Sí. Y de repente el mismo tema lo agarro y lo cantaba Camilo Sesto. Ajá. Entonces tú te vas dando cuenta que hay gente buenísima en México que ha hecho una historia de la música. O sea, no solamente Pedro Vargas de aquel entonces, sino lo que hoy día podría ser nuestra chilena mexicana, la Mon Laferte, o la Lafourcade. Claro. Que además la Lafourcade tiene una relación con Chile porque hay si no me equivoco, un escritor que es tío de... Así que... Adiós, con cuidado. Buenísimo. Suéltense la mano. Que les vaya bien. No tarden. Así que todo bien. No me desconcentres. Me hacen mirar los alrededores. Ellos que se va nuestro barista, entonces ya no nos pueden correr, Capi. El café es nuestro. Tomemos por asalto el barco. Dale. Capi, cuénteme. ¿Cuántos libros tienes en tu haber escritos? Porque leídos me imagino que también son un montón, pero escritos. ¿Qué número de libros nos estás presentando? Hoy día estoy presentando el número 14. 14 libros, de los cuales se han presentado por lo menos 12 en la FIL de Guadalajara. Y tengo 3 años que se alternan, que no vine a la FIL, que fue el año 2020 y 21, que es pandemia, y post pandemia también ese año no vine, y el año pasado que estuve presentando este libro que lo lanzamos ya hace un año, y cayó justo en la fecha de FIL. Por lo tanto, tengo 12 de los 14 libros presentados en la FIL. Capi, has traído cuentos, has traído poesía, has traído libros sobre ayahuasca. Sí, hago poesía, cuento, ensayo, narrativa política. Y trabajo también, si ven ahí es chiquitito, trabajo con los libros más pequeños del mundo,
que es una empresa familiar de los diseños. Saludos. Y la Ludi se acaba de ir de vuelta a Perú. Vamos a sacar el libro de ayahuasca justamente con ella. Okay. Y acá lo que hice es traerle un par de libros para que los conozcamos, para que hablemos también no solamente, eso es lo que uno tiene que hacer en la vida, no solamente hablar de lo de uno, sino también poder proyectar que hay otros que están conectados con uno, o claro, uno está conectado con ellos. Y así yo creo que se hacen las letras, o sea, las ferias de libros son eso. En un stand vas a encontrar 20, 30, 40 editoriales, y dentro de esas editoriales vas a encontrar 100 escritores, a lo mejor fácil. Sí. Y es bien loco, porque te instalas en una... Antes de ayer lo hablábamos. Vamos a Colombia, qué fácil sería atravesar un stand a otro y ya estar en Colombia, y después atravesar a otro stand y estar en Brasil, si el mundo fuera así de fácil, ¿no? Sí, claro. Sin fronteras, sí. Sin fronteras, además. Pero estamos en una gran fiesta de letras, y uno puede traer los productos que tenemos acá, porque al final los libros son un producto como tal, pero tenemos mucha variedad en la misma feria, y en esa mucha variedad lo interesante es que las letras mías aportan un granito a esa construcción de literatura que podría ser cualquier biblioteca que lo tuviera. Así que si se interesan, estoy en el stand de Chile, pero pueden encontrarlo también en mis redes sociales y en mi librería virtual. Es que hay una cosa bien curiosa, Capi, que sucede. Cuando el Capi Cianuro no viene a la FIL se vuelve monótona. Cuando el Capi Cianuro está en la FIL, es una fiesta enorme. ¿Por qué? Porque de repente vemos que el Capi está en un stand donde presentaba libros de gastronomía y está comiendo. Y de repente uno acompaña al Capi a inauguración de stand y nos dan vino tinto. Y se vuelve la fiesta. Claro, o sea, se vuelve la fiesta. Y el Capi es ajonjolí de todos los moles, como decimos aquí en México. Andas en todos lados ahí por la FIL. O sea, yo creo que y luce la FIL. Porque claro, es el Capi, claro. O sea, lo que pasa es que vas a una feria, y en la feria hay una serie de personajes que se han incorporado y que los vas conociendo en el tiempo, ya te empiezas a hacer amigo. Entonces yo he tenido la posibilidad inclusive de trascender más allá de lo que es el stand de Chile, y de tener libros en el stand de Perú, y tener libros en Argentina, y tener libros en Uruguay, tenerlos como tal, físicamente, instalarme en una mesa. En Uruguay hace años atrás me instalé en una mesa de los uruguayos, les dije, esta tarde voy a vender libros acá. Aquí, y bueno, los que quieren pueden ir a comprar el stand de Chile. Y otras veces lo hice en Perú, y lo hago en Argentina, y lo hago también con esa gracia de jugar un poco. O sea, que es verdad, no se te puede convertir en algo aburridor, monótono, porque no tiene gracia. Yo cuando voy a una feria de pulga, una feria de verdura, me pongo a conversar con los verdureros, con la gente que vende sus antigüedades, y genero vínculos, porque yo creo que el arte de escribir también tiene dos facetas. El arte de escribir tiene la faceta del silencio para bajar a las letras e instalar oraciones, y lo otro es el arte de escribir, es estar conectado con el entorno para sacar alguna posibilidad de idea en esa escritura. Anécdota, que es muchas. Demasiadas. Les voy a contar una sola anécdota que me pasó el otro día, que fue genial porque no me lo imaginaba. Iba caminando por una zona venía a una feria de pulgas, de antigüedades, en la Ciudad de México, ahí cerca de la Plaza Garibaldi, que se pone los días domingos. Y de repente escuché un tema y me puse a silbar. Y se puso un señor al lado mío con una mochilita. La mochilita era una guitarra, se notaba. Nunca le pregunté si era mariachi, si venía de un grupo. Él me hizo un comentario y me dice: la alegría nace en el silbido. Se nota que está alegre. Entonces yo le digo: silbe conmigo. Y él me queda mirando y me dice: si pudiera, pero no tengo dientes. Entonces, y me pareció, claro, casi gracioso, pero de repente el tipo se puso más profundo. Me dice: ¿qué haría usted si le quedara un día de vida? Y ya cuando te preguntan eso, como que cambias tu silbido
el tipo tiene un problema con sus dientes, ya estamos claros, pero entre medio de eso yo le digo, pero nadie se muere en la víspera. Claro. Entonces, y muy difícil le digo de responder, ¿qué haría? No sé si haría lo que hace cuando uno va al pelotón de fusilamiento y cuenta la historia que piden la mejor comida, no sé. Su último Pero deseo. no me pongas en ese plano, le digo, porque yo no tengo intenciones de morirme ni hoy día, ni mañana, ni pasado, pero me voy a morir. Y tú, le digo yo, que me preguntas con tanta fuerza, ¿te vas a morir? Y ahí se pone reflexivo este cuento. Me dice, si yo le contara, sería otro el tema. Yo no sé si está amenazado, nunca supe más, me dijo, le digo yo, ¿y para dónde vas ahora? Y me dice, voy a la terminal de buses. Ujú. Le digo yo, pero está el metro en Garibaldi. No, no puedo volver a Garibaldi. Entonces me quedé como pensando y dije, mira qué loco lo que acabas tú de decir. De ahí yo puedo sacar una historia, cualquiera. Yo puedo ponerle un final trágico, con una desilusión amorosa, O incluso dejarlo abierto y que Claro, Y que que cada quien uno se haga haga- pelota solo. claro. Entonces, eso que sucede, que es tan simple, ¿no? Uno de repente dice, de ahí hay una historia. Y de muchas cosas. O sea, yo invento historias cuando voy caminando en la calle y veo a alguien que está haciendo algo que me llama un poco la atención. Digo, ¿por qué está actuando así? ¿Qué hay detrás de eso? Y de ahí empecé a crear algo. Y podéis crear desde un poema de alegría, de desilusión, de frustración o de lo que sea. Entonces, al final las letras van por ese mundo, desde la perspectiva, yo lo veo, ¿no? Porque cuando tú ves eso, literalmente es un, ¿cómo le llamaríamos? Encajar en algo para que ese algo que salga hacia la lectura tenga algún sentido de razón. Porque escribir por escribir, las calles están llenas de escritos raros y hay Sí. otros que son muy profundos. Acción poética. La acción poética me encanta, pero hay Sí. cosas que de repente uno no las entiende. O sea, pero cuando uno le da sentido a esa oración, se puede transformar perfectamente en un texto, un libro, una columna de opinión. Por ahí vamos. Capi, hablando de la cuestión de escribir en los momentos adecuados e inadecuados. El poemario de Yolanda. El poemario de Yolanda tiene una historia bien, bien fuerte porque Bastante. yo durante los 4 meses que mi madre cae en su enfermedad de agonía y muerte, yo escribo alrededor de ella y le leo algunos textos y como que ella en su aceptación le había dado una ACV, un accidente vascular. Hay como aceptación de repente en lo que yo estoy escribiendo y después va agotando ella, se va apagando y las letras empiezan a germinar solas, o sea, sentir al lado de mi habitación que hay una respiración que se está agotando y que se está yendo, era como complejo, o cerrar la puerta y esperar el vehículo que te iba a llevar y era complejo también. ¿Por Claro. qué? Porque si yo cerraba la puerta pensaba que cuando volviera a lo mejor la puerta había quedado cerrada para siempre. Entonces eso empiezo a testarlo en el libro Yolanda y termino con un poemario prosado también entre medio, y que cuando yo se lo conté a la editora que tenía este libro, se lo mandé, lo leyó, me dijo hagámoslo, y le digo yo, me da un poco de pudor, y me dice, ¿sabes qué? Me funcionó muy bien en la muerte de recordando la muerte de mi abuela y haciendo un paralelo de luto. Y ahí Yolanda nace. Mi madre muere el 26 de agosto del 2014 y el libro sale como 8 meses después. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Que el libro tiene 4 meses de elaboración. En 4 meses salió el libro. Ha sido un libro que ha tenido para mí mucho rédito además, porque primero lo presentó Marcos Martos, que es el libro más chiquitito que hay, es un poeta y es Premio Nacional de Poesía del Perú, y lo presenta en una exposición de las pocas veces que uno ha tenido una exposición tan buena que alguien te presenta también un libro.
Yo creo por el primero porque es poeta y por el segundo porque los sentimientos del partir son muy similares, aunque son propios, son muy similares. Y he tenido la posibilidad de que este libro esté en manos de muchas personas y bueno, lo cuento porque ayer se lo di a Joan Manuel Serrat y él se detiene en un momento y me dice, un poeta a otro poeta, el mejor regalo es las letras, es poesía. Entonces, cuando tú vas viendo que hay construcciones, Yolanda específicamente es eso, es la construcción de cómo nace un libro cuando alguien se va. Sí. Cuando alguien parte, pero queda plasmado y queda plasmado por siempre. Y probablemente Yolanda queda mucho más después que yo. Porque yo cuando parta, probablemente alguien tiene en una casa un Yolanda y dice... Yo tengo un Yolanda en casa. Claro. Y ustedes también pueden tener... Ustedes también pueden tener un Yolanda. Claro. Y cuando están de Chile. Claro. Y si no, en Argentina o en Perú, porque por ahí anda el Capi internacional. Claro. Y también en la nacional, por ahí lo he visto, en prensa. Sí, bueno. En todos lados, Capi. El verte en la fila es impredecible. Porque no sabemos dónde va a estar, pero siempre te topamos. Lo que pasa es que construye canales nomás. O sea, yo creo que todos construimos canales. Algunos los construyen más reducidos y otros los podemos extender. O sea, yo voy a varias ferias internacionales durante el año. Vengo a Guadalajara como a cerrar el año. Vengo a México porque me encanta México. Y México es como la Frida Kahlo. Intensa, profunda, muy libre. Muy el sabor de tu libertad. Porque México tiene eso, tiene las contradicciones. Tiene esa contradicción de ser un lugar donde tú no sabes cómo agarrarlo, pero está ahí. Y te encuentras, das vuelta a la calle y te encuentras un mural de un NN que tú quieres llevártelo a tu casa. Y te encuentras en otro lugar, a lo mejor una balacera. Sí, claro. Entonces, las contradicciones de este país son fenomenales, pero uno las logra entender, porque es como cuando yo hablo de La Noche Oscura, que es el libro de la dictadura de los 50 años, me preguntaban, esa noche oscura, ¿qué sucede después de esa noche oscura? O sea, cuando acaba la dictadura. Ponerle luz, iluminarla y empezar a sacarla de ese momento que nos trae nostalgia, nos trae bemoles, de repente frustraciones, rabia, y empezarla a generar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la noche es parte del día y no lo puedo truncar. Y tampoco la noche la puedo proyectar. La noche oscura le llamo yo a todo el periodo, como que no tuvimos luz durante el día, como que teníamos que crear una suerte de terror desde el Estado, pero también un miedo inconfundible a lo que uno podría disfrutar hoy día de suertes de libertad, porque nosotros no teníamos posibilidad de expresarnos libremente, y puede parecer extraño, pero es real. Nosotros teníamos hasta miedo de que nos pincharan el teléfono para saber qué estábamos hablando y en qué momento se te hacía caer la policía política. Eso es parte del miedo, porque no es capaz de tener tantos agentes para pincharte los teléfonos. Pero te meten en el inconsciente social y la gente empieza a tener miedo. Y el miedo de repente es mucho más castrante que cualquier otra cosa. Cuando se te mete el miedo, termina liquidando todo. Porque la gente justamente en el miedo está la depresión, no querer abrazar la felicidad, porque tiene miedo. Y cuando te empiezan a meter un mantra, es peligrosísimo. Y el mantra del miedo se mete muchas veces por personas o sectores sociales que quieren inducir a que la gente se paralice, no se mueva. Y eso hace que muchas veces uno pueda hablar de estas cosas con más libertad, pero también con la tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Yo sí viví la dictadura. Cuando ciertos sectores de acá, de México, sí quieren meter en la contingencia, pero sí tengo algo que decir. Como muchos de repente me dicen, ¿por qué tienes que opinar de México? Porque es un globalizado. Yo también compro artesanía mexicana, como que me llevo un tequila, porque no me podría dar el tiempo de poder hablar el mejor tequila, porque abraza, ¿no? Es más de un caballito para que sí, sería bueno. Sí, güey. Dale. Bautizamos el Capi.
contigo es imposible llevar un orden, No, porque yo soy porque desordenado, exactamente, ya me di cuenta. Pero lo que nunca te he preguntado, y quiero preguntarte, es cómo es que llegan a ti las letras, cómo es que el joven o el niño Capitán Cianuro tiene su primer acercamiento a una pluma y cómo empieza a fluir toda esa magia, porque, híjole, eres muy versátil en tus líneas, en tus textos. Bueno, las letras llegan en unas cuotas mensuales que tengo que pagarlas al banco. No, las letras llegan, para serte cierto, como muy corta. El año... Dice que si el claro o el... No, sí, claro. Claro, güey. El claro es claro. Claro. ¿Cómo le llaman? El divorciado. Ok. Directo. Sin nada. Eso. Lo que te quiero decir es que, a ver, yo tenía 9 años más o menos, Ajá. y no es que a los 9 años uno empezó a escribir. Obviamente le enseñan a escribir entre los 5 o 6 años, algo, une red letras, Sí. pero a los 9 años me dio el tifo. Y eso me provoca perder el año. Ok, el año escolar. El año escolar. Mi mamá trabajaba en un banco. En ese entonces habían unos libros que eran enormes, que eran los libros que te permitían llevar las cuentas corrientes. Uh-huh. Entonces mi papá me trajo uno de esos libros que estaban en desuso y me dijo, mira, como no vas a tener mucho que hacer, no existía ni televisión, ni computador, o sea, en ese entonces yo vivía en ese tiempo. Puedes dibujar, puedes escribir, puedes hacer lo que quieras, este libro es eterno. Es verdad, el libro es eterno. Si yo tuviera ese libro y lo estuviera escribiendo todavía, yo creo que me quedaría en hoja para seguir escribiendo. Para seguir dándole. Porque era una cosa que además pesaba dar la vuelta a la página. O sea, eran unas cosas pesadas. En resultado yo empecé a escribir, pero yo más que escribir, yo imitaba la escritura de mi hermana. Una de mis hermanas, yo tengo 2 hermanas gemelas, Yolanda y Graciela. Graciela me gustaba escribir poemas y se inspiraba, y ella son 8 años mayor que yo, entonces hay que entender, si yo tenía 9 y ella estaba en ese tiempo que miraban a los chicos. Ya le escribían al novio. Entonces yo encontraba interesante, lo que hacía era copiar un poco lo que hacía mi hermana, pero yo lo adecuaba. Esto es como la inteligencia artificial, yo era la inteligencia artificial. Le mejoraba el texto. Anda. Y termino mi proceso de enfermedad. Salgo de toda esa etapa, vuelvo al colegio y se abre la posibilidad por ahí por marzo, abril, de participar en un concurso literario infantil con tema libre. Y yo se me ocurre escribir un cuento infantil. El cuento infantil era muy insípido, que al tiempo yo lo tengo por ahí, inclusive tendría que buscarlo porque me recuerdo que tengo la mano alzada. Eso. ¿No se publicó? No, espera, voy para allá. No te aceleres. Ok. El demonio siempre quiere comerse el alma antes de tiempo. Si hasta el demonio es impredecible. Si se pregunta... Oye, está bueno. A huevo. Si se preguntan por qué digo demonio, sería bueno que en un momento hablemos de Abraxas. Claro. Pero no todavía. No, termino con el... Prosigue. Tú cuando se capilló aquí. Y al final del día yo participo con este cuento infantil, me voy a ahorrar un lote de paso y me gano el premio de la ciudad y me gano el premio regional. Que es el único premio de mi vida que me he regalado y es la única vez que voy a concursar. Y después les explico por qué yo no concurso y no me interesa concursar. Mi frustración viene en que a mí me hace leer el texto en el teatro lleno. Delante de todo el mundo. Imagínate un pueblo chico, todo el mundo se conoce, todos saben quién es quién. Manuelito. Y el Manuelito había ganado el premio, mi papá se enteró, mi mamá también, todo orgulloso. El premio traía un certificado y conjunto un cheque. Por favor. Yo aquí me hago el... ¿Quién de las cosas nos atiende como reyes? Gracias. Y resulta que me entregaron el diploma. Bueno, yo leí el cuento, que era muy cortito. Me entregaron el diploma, pero nunca me entregaron el cheque. Ah, caray.
Y nunca. O sea, siguen sin entregarlo. No, nunca. Sí. Entonces yo dije algún día, yo me voy a cobrar esto. Y yo funé permanentemente cada vez que podía a la alcaldesa del pueblo, que se había quedado con la plata. ¿Cómo se llamaba? No, ya a esta altura no, sabes que yo la he funado mucho y ya no quiero volver porque ya creo que... Ya sanaste esa vida. Sí, hay un tema. La justicia es justicia hasta que uno entra a convertirse en justiciero. Ok. Y ahí ya la justicia se va al carajo. Y yo ya creo que le cumplí. Y hasta una vez me dijeron, un nieto, yo soy nieto de esa señora. Ya, y párele, capitán. párele, que ya usted cada vez que va hace eso. Bueno, pasó el tiempo y yo siempre recuerdo ese momento que digo, ¿sabes qué? Al final era un desafío de letras. O sea, yo escribí y dije algún día, mis letras van a estar reflejadas en libros. Pero tampoco lo tomé como un oficio para mañana. Lo tomé como un oficio en algún momento. Allá. Claro. Entonces yo hice un lote de cosas antes. Y llegado a los 40 años, yo por primera vez pensé en sacar un libro. O sea, cuando la gente escriba, enhorabuena si empiezas a escribir a los 20 años, 25 años, y editar. Pero si no, nunca te frustres, porque hay gente que escribe por sobre los 40 años y saca su primer libro a lo mejor a los 50. Claro. Y bueno, y a los 70, ¿no? 80 de repente 80. también. El chiste es hacer las cosas. No quedarse con las ganas de no hacerlos. Y eso es lo importante. Oye, está muy bueno. Un abrazo. Una braxas de aquí hasta Chile. Sí. Y esto que le estoy contando, replicando, es que las letras van llegando en algún momento y yo siempre tuve esa intención de, en algún momento, me voy a convertir en escritor del oficio. No lo voy a dejar postergado. Y cuando yo hago este quiebre, es en el 2007 más. En el 2007 yo digo, si no lo hago ahora, el tiempo te cobra y te empieza a poner lejano a lo que tú quieres hacer. Y los seres humanos, no todos, pero hay una gran cantidad de personas que viven en la frustración porque no hicieron lo que querían hacer en frustración, o sea, en su proyecto de vida. Me recuerdo haber estado en una prepa, acá mismo en Guadalajara, y yo le preguntaba a los chicos qué iban a estudiar. Y te empiezan a decir ingeniero, esto, otro, y después le preguntaba qué quieren ser. Y no coincidían. Lo que quieren hacer con lo que quieren estudiar. Entonces al final tú dices, ¿pero qué te va a hacer feliz? ¿Lo que quieres ser? ¿O lo que te dice la sociedad que tienes que estudiar para hacer algo? Porque lo que nosotros no nos enseñan es a ser feliz. Nosotros lo que nos enseñan es ser animales de trabajo para que otros se ganen con mi esfuerzo ese sacrificio que es mal pagado. Entonces al final somos criados y creados para trabajar. Capi, ¿y a ti qué te hace feliz? Uy, a mí me hace feliz montones de cosas que yo las voy visualizando rápidamente. Mira, te puede hacer feliz desde una gota de rocío, cuando la analizas y dices, wow, esa gota de rocío está solamente botando la savia maestra para que la planta siga creciendo. Te puede hacer feliz ir a ver una obra de teatro que te abre cierto espacio que muchas veces uno lo tiene como cerrado. Sí. Me puede ser feliz tomarme un tequilita, Un chupito de tequila. un chopito de tequila. Te puede hacer feliz una canción bien interpretada por un mariachi. Ver a Serrat frente a frente. Ver a Serrat. Sí, verdad que sí, porque Sí, claro, Serrat claro. tiene una historia con muchos. Sí. No es que yo sea, oh, qué privilegiado soy. Pero ¿sabes qué? Me hace feliz de repente poderle preguntar algo Claro. y que sea el tercero de los que estaba en una conferencia para 200 personas que me da la posibilidad de preguntar. Y de preguntar algo que también yo quería sacar de lo que yo sabía que puede pasar en eso. La gente se excita mucho, entonces empieza a preguntar, ¿y cómo la inspiración? ¿Y qué significa la canción tal? ¿Y qué pasó con Penélope? Claro, claro, claro. con su voz de piel marrón. Y muchas otras cosas. Entonces al final, si tú lo llevas a un punto donde el tipo, tú sabes que va a quebrar,
porque va a quebrar y después va a seguir en la misma pregunta. Tú dices, no es que yo me esté poniendo por sobre el resto, lo que estoy haciendo es sacarle el provecho Claro. a la oportunidad que se da. Y eso te hace feliz también. Te hace feliz un hace señor feliz que pasa con la música. tocando su música ranchera propia. Hay muchos temas que te pueden hacer feliz. Hacer feliz el recuerdo de aquel momento que viviste bien con alguien. Sí, O sea, por mucho que ese algo se hubiera quebrado, viviste bien un recuerdo y tú dices, sí, ese momento era feliz. claro. Yo era feliz en su matrimonio. No, eso es otra. Eso también es muy buena canción. Muy buena canción. Sí, sí, claro, claro. Éramos felices y no lo sabíamos, Capi. Fíjate que la gente no se da cuenta que viene a un espacio de tiempo y debiera aprovechar ese espacio de tiempo para, por lo menos, dedicarle una cuotita al día de darse una acción de felicidad, de reírse, de contemplar la naturaleza, de abrazarse a un árbol que pareciera locura, de ir a Teotihuacán y tirarse de guata recibiendo algo que he convencido que puede ser absolutamente ridículo, pero si te da sentido recibir esa energía de esas pirámides, que por lo demás deben tener mucha energía si uno lo quisiera ver, no por la cantidad de años que tienen, sino por la cantidad de gente que las visita. O sea, siento que la felicidad, la cuota de felicidad que uno se puede dar, porque la felicidad tampoco es una constante. Uno también tiene unos momentos que la felicidad se anula o se nubla. Momentos oscuros de repente. Hay momentos oscuros donde la felicidad no está. Pero yo creo que uno debiera, solamente el hecho de levantarse en la mañana, abrir los ojos y darse cuenta que sigue en el plano, decir, qué agradecido soy, qué feliz estoy por estar vivo y tener salud, tener Claro. una posibilidad de seguir caminando y tomarse un tequila. Claro. Pero de repente. De desayuno, De repente, ay, claro, en ayunas es bueno. Con el café. Saludos a la oficina. De repente la gente no coopera, Capi. De repente uno llega con una actitud muy buena y la gente empieza así como que a joder, como que dices, oh, tan feliz que vengo tú jodiendo. Cámbialo. Pero tranquilo, me tomo mi café, le pongo doble piquete y después te atiendo. O sea, mira, lo que acaba de definir tú es eso de el efecto dominó. Si yo me enojo con mi mujer, la gritoneo, me gritonea, le pego un portazo, me voy a la oficina, en el transcurso el taxista me hace un comentario y lo mando al carajo porque no me gustó el comentario que me hizo. Llego a la oficina, le pregunto por algún oficio a la secretaria, estoy hablando de un random, de un X, y la secretaria no lo tiene, probablemente le voy a decir algo y la secretaria va a hacer el siguiente gesto. Claro. Cuando venga de esta feta le va a decir, pero ¿cómo no me trajo? Y va a quedar una cadena. Sí, claro. Y esa cadena y el estafeta se va a ir y se va a poner a pelear a lo mejor con el tipo que le sirvió el café mal servido, etc. Pero a la vuelta. Claro. Salgo enojado de mi casa. No hay relación que yo llegue al trabajo enojado con alguien que no tiene nada que ver. El oficio no está. Me lo puedes tener un rato más, me voy a tomar un café. Claro, claro. Y empiezo a cambiar y si yo cambio el ciclo se cambia solo. Pero si yo voy con el enojo, con el la odio, inercia, con la mierda encima, bueno, no esperes resultados diferentes. Y eso que acaba de decir, te caga todo el día. Claro. Y al final va en la noche, cuando ya... Difícil que la mujer se lo olvide, pero... sí, claro. Tienen memoria como de elefante, nada se te olvida. Hace 15 días me hizo tal cosa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace 20 años volteaste y viste que a ver sí, aquí a chamacas? Sí, claro. Ya. Eso, y esto no es machismo, es una realidad. No es cierta, mi amor, es broma. Que es uno lo puede comprobar in situ. Claro. Y está bien, cada uno cumple su rol. Pero lo que te quiero decir es que uno cambia los ciclos. Claro. Y los ciclos los puede cambiar permanentemente. Y si uno quiere vivir toda la vida amargado y andar con cara de culo, bueno, vas a andar con cara de culo. Saludos a cara de culo que andan por aquí cerquita. No decimos quién. No. Pero de repente me dicen, es que siempre se ve enojado. Y yo, no, así es serio. No, sí, nació con la cara de culo.
Capi, música. Música. ¿Qué tipo de música escucha el Capitán Cianuro? Que de repente nos presenta un libro de música electrónica. No me imagino al Capi en una raid con música electrónica y bailando cuando es tan filosófico y tan profundo. No, lo que pasa es que yo siempre la música ha sido mi compañera de vida. Ajá. La música va desde la cuna. En la cuna probablemente me tocaron muchos tangos. Llegué a tener una distancia con el tango hasta que después me reconcilié con el tango y lo hice propio, como que hasta lo canté. Pero también el folclore y también me gustó la nueva trova y trabajé con ese mundo, ¿no? Entonces un día determinado que uno nunca se sabe, Claro. me llega a mis manos un cassette. En aquel tiempo los En cassettes. aquel tiempo cassette, estamos hablando de los 90. Sí, claro. Con una música que era un festival que se llamaba May Day en Alemania. Y yo esa música la encontré rarísima. Dije, esta cosa es como entre el cielo y el infierno. Es como que mucho ruido, no hay voces, Ujú. no hay una melodía muy de compás simpática. ¿Dónde se acaba? ¿Dónde empieza? Tampoco. Ey. Y cuando te vas a meter a esas fiestas, te das cuenta que la gente baila este baile monótono y repetitivo y con compases monótonos y repetitivo y baila solo. Ujú. Y loco, porque eso es el individualismo que Claro. le pusieron música. Sobre todo en una sociedad capitalista y muy individualista como es Chile. Pero los que traían además esto incorporado eran los hijos de exiliados. Entonces, los hijos de exiliados traían una integración con Alemania, muchos de ellos en Alemania, otros en otros puntos del mundo, pero en el fondo, si era Europa, ya la música electrónica empezaba a tener fuerza. Y llega a Chile, indirectamente se transforma Chile en un satélite de Alemania. Y el que le está hablando se convierte con otros personajes más, con DJ Cicuta, por ejemplo. Nos hicimos de un colectivo que se llamaba Euforia, por allá por los años 90. Tuvimos el primer bar de música electrónica de América Latina. Así lo investigué y es así, nadie me lo refuta. Y si alguien me lo refuta, que escribe su libro. Sí, claro, que saque su libro, la prensa de los vinculeros. Y lo que hicimos, empezamos a hacer fiestas. Y en esa fiesta yo me transformé en el productor de la fiesta. Entonces yo durante 17 años aproximadamente hice fiestas, produje fiestas. Nunca fui DJ, a mí de repente me dicen el DJ Cianuro, no, yo nunca fui DJ. Yo era productor de la fiesta. Y en esas producciones, entre otros que tocaba era DJ Cicuta, Carlos Latorre, que es mi socio, hasta el día de hoy tenemos algunos puntos de sociedad. Y hay otros personajes más que van a aparecer, desaparecer, pero nosotros hicimos también, de alguna forma, la base para algunos DJs internacionales que son de renombre mundial. Luciano, por ejemplo, Ricardo Villalobos. Y cuando te prologa el libro John Acquaviva, que es un ícono de la música electrónica a nivel mundial y que está dentro de la historia más fuerte de la música electrónica. Lo presentaban el otro día en un programa de televisión de Estados Unidos y el tipo que lo presentaba decía, esta es una historia viviente, tenerla acá sentado, conversando con él. Y John, en un momento nos hicimos amigos, por allá por los años 90, retomamos la amistad ahora hace no muchos años y de repente yo le digo, escribe el prólogo del libro. Y él se anima, él es ítalo-canadiense, habla relativamente el español, no bien, pero relativamente, y me escribe el prólogo del libro. Pero no solamente me escribe el prólogo del libro, empezamos a ir a lugares a presentar el libro y estuvimos en Ibiza, que es en el IMS, que es el encuentro de música electrónica que hoy día ya hacen acciones teóricas. O sea, se junta un lote de teóricos a hablar de música, donde vas a tener un DJ a lo mejor de fondo, pero como accidental. No es que sea lo importante el DJ. En ese momento se teoriza mucho. Entonces hay un lote de paneles, de conversaciones y todo lo demás. Y ahí él me acompaña a presentar el libro. Y entre esos que me acompaña a presentar el libro, también me acompaña Luciano, que es para los que saben de música electrónica, es un ícono de la música electrónica hoy día. Nacido dentro de alguna manera de las bases de Euforia, por los años 90. Y me acompaña un nuevo exponente de la nueva camada, que sería Francisco Allende,
Tenemos un super panel. Y me recuerdo que en medio de la conversación, en el grupo de gente que estaba escuchando esta conferencia, hay alguien que después se acerca y me dice, yo tenía ganas de conocerte, me dice, primero porque yo sé que tú hiciste grandes fiestas en Chile, pero lo segundo es que te vi también escoltado. Tu escolta era casi una amenaza. Porque tengo unos íconos al lado mío que yo no soy nada al lado de ellos en la producción musical. Y ese personaje que me hablaba es Martín Conta. Martín Conta para Argentina y para Chile es un ícono también de las grandes fiestas de música electrónica que fueron ya del mainstream, donde hay que pagar. Como por ejemplo él lleva Greenfield, que también se hace en México, lo lleva a Argentina y a Chile. Y ese personaje estaba sentado y me pidió que le firmara un libro, obviamente, y conversamos, interactuamos. Pero habían otros personajes como Pep, a nadie le tendría por qué saber quién es Pep, les cuento. Él es uno de los creadores de las primeras escuelas de DJ que habitan Barcelona, Plastic Academy, y cuando yo ya lo voy conociendo, él se lleva el libro y todo lo demás, después me invita a Barcelona, fuimos a Barcelona a su academia, me muestra toda la academia, y me empiezo a dar cuenta que él es coleccionista de Pioneer. Okay. Y tiene las primeras Pioneer que empezaron después de las tornamesas a aparecer como digitales, y que ya las tornamesas pasan a segundo plano, y me empiezo a dar cuenta que tiene una colección y va a ser un museo de Pioneer que el mismo Pioneer a nivel internacional se lo podría hasta pedir prestado, porque en el fondo a lo mejor la marca como tal no tiene tanta máquinas como este personaje, que más encima las tiene nuevas, encajadas de repente, porque él vende y hace producción para Pioneer. Y bueno, me encontré con un personaje en Barcelona que me deja invitado para el 2026 para que vamos a conversar en su academia de el libro de Euforia. Por ahí, mis letras van por ahí. Mis letras van generando cosas que son diversas. Claro. Yo no me enfoco en, voy a escribir esta novela y después voy a escribir otra. No. Para muchos puedo ser un tipo desordenado y yo les puedo garantizar que sí, que soy extremadamente desordenado. Así que, si es crítica, me están haciendo una descripción. Pero dentro de ese desorden tienes un orden muy comprendido. Te gusta escribir, te gusta explorarte, te gusta explorar géneros, y al final de cuentas lo llevas a cabo. Sí, claro. Lo que no puedes hacer es no llevar a cabo algo que tú quieras hacer. Yo siempre le digo a la gente que quiere escribir, que no necesariamente tienes que llevar a la imprenta un escrito, Claro. pero escribe. La escritura es terapéutica. La escritura te saca de repente del rollo del día y te ordena las ideas. Escribe todo lo que te está pasando, y en ese todo lo que te está pasando probablemente vas a encontrar soluciones dadas por ti mismo. Si al final el que se provoca los problemas y el que busca las soluciones Eres tú. no es el entorno, es uno. Claro. Ahí está la solución. Lo que pasa es que uno se traba, se oscurece, apaga la luz y no ve nada. Entonces al final del día uno tiene que decir, no, prende tu luz y empieza a buscar dónde no está cuajando tu vida con el entorno que tú has construido, porque además uno construye su nuevo entorno. Uno construye todo. Amado Nervo dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida porque me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. En esa frase de Amado Nervo, y un poema precioso que se llama En Paz, yo creo que definimos la vida. Porque yo sé que si yo, como dice él mismo, extraje la hiel o la miel es sabrosa, fue porque en ella puse hiel, o justamente lo que no es sabroso en la vida. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno va leyendo a otros escritores, uno va diciendo, ¿sabes que estos están en la misma bola de uno? A lo mejor eran de otra forma, eran más rigurosos, a lo mejor tenían otra manera de expresión, pero al final eran alguien que estaba haciendo la posibilidad de que acercara el mundo de las letras a uno en el cántico de El Viaje. Y en ese viaje donde uno va construyendo su propio destino. No hay más. Claro.